que cuando una empresa creativa se muere, en realidad no se da cuenta que se murió. En realidad lo que viene a bendecir ese espectáculo mágico es la reconfiguración para que tu amigo creativo te diga, es que me estoy reinventando. Entonces, cuando oímos, es que me estoy reinventando, en la tesis, yo determino que esa empresa ya se murió, solamente que no le avisaron, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que han seguido esta serie de videos en donde he platicado con creativos de diferentes partes del país actualmente. Esperemos por ahí después hacernos más internacionales. Tocando en específico ahorita el tema del dinero, que de repente malamente le tenemos un poco de miedo a hablar de esto y mucho tabú. Y pues en esta ocasión, a diferencia de otros videos, es un creativo el que me acompaña, pero es un creativo que se fue por el lado administrativo y que actualmente tiene una empresa que se llama Administrarte precisamente, que se dedican precisamente a eso, ¿no? O sea, ahora sí que todas las teorías o todo lo que nosotros hemos aprendido a la mala de cuánto cobrar y cómo cobrar, yo creo que Mario Retana nos va a dar una perspectiva mucho más clara de qué sí y qué no, porque pues él específicamente se dedica a eso. Entonces, Mario, muchas gracias por aceptar la invitación y pues me gustaría si nos platicas un poquito de ti y de tu empresa, más o menos a qué se dedican, empezando por esto, ¿no? Que estudiaste diseño, me comentabas ahorita. Sí, pues un gusto. Fíjate que pues yo estudio diseño, pero con una idea de que el diseño tendría que estar de alguna manera relacionado con la creatividad, buscando siempre estar cerca del mundo de la publicidad. Entonces me vinculo rápido al mundo de la publicidad. Propiamente no sé diseñar, me gusta mucho el diseño en todos sus ámbitos, pero lamentablemente nunca puedo hacer pues diseño como arte, ¿no? Como esto que todo el mundo hacemos y todo el mundo hace. Y yo me abordo al sentido de construir copies y ideas y trabajar con personas que están vinculables a la dirección de arte. Entonces, pues en esas estuve metido un tiempo, como todo mundo, vemos la oportunidad de pues emprender. Es relativamente fácil emprender. Como tú sabes, en muchos casos solamente se necesita una computadora, un par de clientes y pues saber un poco lo que hay en el aspecto comercial con los mismos. Y pues yo siempre digo que este mundo de las empresas creativas es benévolo. ¿Cómo será tan benévolo que muchos de nosotros empezamos a hacer carrera en el mundo de los negocios a partir de no saber nada? E incluso hasta podemos decir que se puede vivir muy bien. Yo veo gente viviendo muy bien, teniendo ingresos muy cercanos a los que pueden tener las personas de las gerencias medias y altas del mundo corporativo, teniendo una empresa. Entonces, vaya que se puede. Y adicionalmente, pues como hemos configurado la idea de hacer empresa, pues no siempre es a través del profesionalismo, ¿no? Entonces, pues así se puede hacer muy buena empresa. Estoy vinculándome con el mundo empresarial de las empresas creativas cerca de 5 o 6 años. La verdad no me quejo. Bien, muy bien. Como todo el mundo sabe, hay mejores momentos en el año que otros. Pero a mí, lamentablemente, lo que me causó pues salirme, porque yo dije, esto no es para mí, yo no tengo el estómago para estar lidiando los eneros con problemas de flujo de efectivo, pues yo un enero decidí cerrar, bajé la cortina. No me arrepiento, la verdad es que Administrarte nació a partir de que yo tuve
pues la buena idea en aquel momento de bajar la cortina, y me fui a averiguar a la universidad el por qué había cerrado yo la empresa. Eso quiere decir que no propiamente porque yo haya querido estudiar nuevamente, yo solamente quería resolver un problema fiscal, que como te darás cuenta, los creativos no entendemos dónde empiezan los aspectos fiscales, dónde se convierten en aspectos administrativos, pues yo igual, ¿no? Sí. Un entorno complejo en relación a entender eso. Regresé a la escuela, me invitó el maestro Jorge Smeke de la Ibero hace pues ya un tiempo a estudiar en la primera generación del MBA de la Ibero. Le dije que no tenían que caerme muerto porque básicamente no tenía dinero, incluso ni para bajarme de Santa Fe al Valle, a la Colonia del Valle. Y con el tiempo lo que pasó fueron una serie de cosas bastante interesantes que me hicieron regresar a la escuela. Sí acepté hacer el proceso del MBA y pues con muy buena suerte porque me di cuenta del por qué había cerrado la empresa. La suma de todas las cosas, bastante interesante, pues lo que entendí es que habían sido por mis malas decisiones. Entonces, bueno, fue interesante saber que cuando uno está en el mundo de los negocios, las decisiones juegan un papel importante y por lo tanto se mueve también muy positivamente saber dónde uno está y a dónde uno va, en virtud que esta conexión lo hace a uno tomar decisiones. Eso lo vine a saber después, ¿no? Ahí lo que sucede es que nace Administrarte. Tuve un maestro que, bueno, como todos los maestros que se cruzan por ahí, pues te marca. Este sujeto era un chileno bastante simpático y él hablaba de elección del futuro. Cosa curiosa, en las maestrías de negocios, pues no hay muchos diseñadores, te darás cuenta. Sí, hay muchos ingenieros, hay muchos abogados, doctores. De todos. Yo empecé a estudiar un MBA en una temporada también y me di cuenta de eso, o sea, me suena. No lo terminé, pero sí, o sea, un diseñador raramente, o un creativo, bueno, un diseñador, porque mercadólogos sí se meten más a un MBA, o sea, más que un diseñador, ¿no? Entonces, sí. En ese momento, el maestro hablaba de la zona de arte de los negocios, cosa que me llamó mucho la atención, porque si alguien tenía que saber del arte, pues era un diseñador, ¿no? Yo le puse mucha atención, y hablaba de esta serie de, ¿cómo lo puedo llamar? De esta serie de elementos en la óptica de alguien que te hacen tener sensibilidad para poder vincularte con una visión empresarial a futuro. Entonces, pues puso una tarea, la tarea era elegir un futuro. Evidentemente, dentro de la óptica del futuro, pues lo que vi era que yo no podía estar alejado ni de la publicidad, ni de la creatividad, ni del diseño, y así nació Administrarte. Ok, está bastante interesante. Lo que entiendo es que te enfocas, o sea, digamos que tu público meta es específicamente en las áreas creativas, ¿no? O sea, y se me hace interesante que tú que empiezas en las áreas creativas, pues entiendes esto y abarcas pues ahora sí que un hueco que tenemos, que es muy evidente y que quizás por lo evidente que es, más gente debería o tendría esta idea, o sería como muy fácil llegar a esta conclusión de decir, pues vamos a ofrecerle la parte administrativa a las áreas creativas, pero realmente creo que, bueno, no sé cuántas empresas, supongo que has investigado tu competencia, pero supongo que son de las pocas que lo hacen, ¿no? O sea, que se enfocan en ofrecer servicio de administración específicamente para empresas creativas, ¿no? Fíjate que una de las cosas interesantes que a mí me movió, pues justamente era una
pues, ¿cómo decirlo? Un libro de economía, que la verdad es que cada vez que yo tenía libros que tenía la posibilidad de hojear, porque no los leía, no los devoraba con curiosidad, porque eran libros, ya te podrás imaginar, libracos enormes, y los creativos estamos más vinculados a la emoción. Lo que sucedió en algún momento es que la convocatoria para las clases, a mí me llamaba mucho la atención tener maestros como este. El chileno que hablaba de la zona del arte, de la administración, y se apasionaba y decía que había que vincular las creencias y que había que sujetar nuestra visión a tomar una decisión con un buen vino y leyendo algún poema. Y a mí eso me alucinaba, ¿no? Me generaba un impacto, esta posibilidad de la entrega del contenido de esa forma. Una cosa muy interesante que pasó en mi andar por la Ibero fue que pues había un economista que era terriblemente malo, no lo voy a decir por cuestión pero sabes que pasa algo muy interesante con los economistas, porque es gente muy inteligente, pero un economista es como un científico, esa es la verdad, y tiene muchas dificultades para generar la entrega de los contenidos. Pero lo que sucedió en aquel momento es que yo encontré un libro muy bien hecho, y en el libro muy bien hecho tenía citas, ya sabes, monitos, citas grandes, como nos gusta consumir los contenidos, y empecé a darme cuenta de una enorme posibilidad que tenía la economía para conmigo, porque me di cuenta de que cada vez que yo en la agencia, en mi empresa, iba a un pitch, a tratar de, ya sabes, de presentar, me encontraba con más personas que iban a tratar de conquistar a ese cliente y menos personas que ofertaban una cuenta. El libro lo explicaba muy bien, ¿no? Y decía que lo que se tendría que concentrar es en una labor de oferta-demanda. Lo interesante es de que al mismo momento de que yo estaba teniendo esta complicación, ¿no? Porque era una complicación a todas luces. Me estaba quedando sin ingreso a los 33 años, estaba a punto de casarme, desperdicié todos los ahorros que había generado, tomé decisiones como chivo en cristalería, ya te podrás imaginar. Lo que me di cuenta es de que siempre habría más personas yendo por un pitch. Y mi razonamiento fue interesante con respecto a la economía. Dije, bueno, pues si no hay nadie dándose cuenta que hay muchos creativos yendo por un pitch, y estos creativos necesitan la posibilidad de tener una conexión con una oferta determinada, pues hay alguien que debería de venderles, porque son muchos. Con el tiempo, pues me di cuenta de que estar vendiendo para los creativos era una decisión económica de sujetar una oferta, como tú bien lo dices, una oferta donde estén pocas personas en un grupo donde hay muchos. Entonces eso habría que multiplicar las opciones de tener clientes. Era un razonamiento económico, y me enamoré de la economía. Más allá de que la maestría en administración te da la posibilidad de generar pues los costeos, de tener planeación, de hacer razonamientos con respecto a las personas con las que te tienes que rodear, etcétera. En la economía se puede generar una dinámica bien positiva, porque sin duda cuando tú te pones a trabajar con una empresa creativa te darás cuenta de que hay una hipercompetencia y son poquitos los proyectos, o menos los proyectos que se pueden generar, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues traté de extraer más información de índole económica para ayudarle a los clientes. Sí, mira, me suena mucho todo lo que comentas.
platicándote así rápidamente, pues yo traté de emprender también recién egresado de la universidad, traté de emprender una agencia creativa que obviamente nunca fue un negocio, o sea, según yo sí, ya estaba soñado, pero nunca fue un negocio. Y fui profesionalizando y todo, o sea, ahorita estoy en un punto en donde el trabajo lo hago yo solo, ¿no? Siempre quise como que, medio que tener una agencia y este sueño, y quizás en algún punto lo retome, pero no me siento listo, no me siento capaz, no me siento con el conocimiento suficiente de empresario como para tener esa solidez de tener una empresa. Y ese es un punto clave, ¿no? O sea, el hecho de reconocer de repente yo no sé administrar mi dinero, esa es una realidad. Yo de hecho contrato a una administradora que me dice, no, güey, o sea, tienes este dinero, te puedes gastar esto o necesitas ingresar esto porque si no, no la vas a armar, ¿no? O sea, y es algo que cuando me lo explica yo digo, sí, es lógico, o sea, es muy lógico porque números son números, ¿no? Y ella me dice, uno más uno es dos siempre, ¿no? Pero de repente el reconocer esa parte, de decir, ok, yo no tengo la capacidad como para llevar a cabo esta parte, quizás mi capacidad esté como en la creatividad o en hacer bien los proyectos, ok, enfócate en eso, pero vas a tener que buscar a gente que te apoye en la administración, en la parte legal, en la parte incluso psicológica, o sea, en los recursos humanos, un montón de cuestiones que van más allá del hacer bien un trabajo, ¿no? Y de entregarlo bonito, presentable, como lo sabemos hacer los diseñadores, ¿no? Entonces, digo, me suena mucho que yo creo que, pero también apunto una cosa, o sea, quizás fue hace 11 años más o menos que emprendí este negocio. Si yo me hubiera enterado de un negocio como el tuyo, en aquella época yo no le hubiera dado el valor. O sea, te soy sincero, o sea, viéndome en retrospectiva, yo hubiera dicho, no, ¿eso para qué? O sea, no le hubiera dado el valor porque no estaba en mi cabeza siquiera, ¿no? Esa parte, y creo que es un mal de repente que tenemos los creativos, ¿no? O sea, como pues no sabemos cobrar, pero tampoco de repente sabemos darle como el valor a alguien que sí te pueda apoyar en esa parte. No sé si tú te has topado como con estas limitantes con los creativos, o sea, con la personalidad del creativo como somos, así como en general, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado esto. Claro. Fíjate que lo que es interesante es que pues esta idea de que los creativos no sabemos cobrar pues forma parte de un sistema de creencias, ¿no? A lo que me refiero es de que parece ser de que los aspectos con los cuales una persona que ha estudiado diseño, que ha estudiado humanidades, que ha estudiado creatividad y que quiere pues relacionarse con empresas para vender soluciones a través del diseño y la creatividad, pues parece ser que siempre tiene una vocecita que le está diciendo todo el tiempo lo que es la realidad del mundo de los negocios. Y la verdad es que esa vocecita que tiene la realidad del mundo de los negocios, de vez en cuando uno la debería de agarrar a zapes, porque constantemente se equivoca. Y lo que tiene esa vocecita es que se ha hecho muy huevona a lo largo del tiempo. Es más fácil oír lo que te susurra esa vocecita a que estarla picando para decirle constantemente, oye, pues ya no te tengo que hacer tanto caso. Porque si yo te hubiera hecho caso periódicamente a lo largo de 1, 5, 10 años, pues yo ya tendría que haber llegado a donde quise llegar cuando emprendí. Y si uno confronta esa vocecita y se le dice, óyeme, pues no la chingues. La verdad es que pues me has venido aconsejando puras tonterías, no estamos donde planeamos estar. Entonces, a lo que me refiero es de que esa vocecita tiene que tener un poco de razonamiento, ¿no? Tiene que hacer la tarea. Y tiene que tener, pues, una conexión forzosamente tendría que tener una conexión con aspectos racionales, con aspectos técnicos. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo.
¿Por qué la puerca tuerce el rabo? Pues porque la mayoría de nosotros pues estudia estas carreras de humanidades que son poderosas, que mueven, como yo lo decía anteriormente, a la emoción, pues porque no hay matemáticas, porque no hay pensamiento racional, esa es la verdad. Como el pensamiento racional nos da hueva, digo, se oye muy bonito, colorido, podríamos hacer buenas cosas con él a nivel conceptual, pero la verdad es que es muy complejo y la mayoría de los creativos somos personas de riesgo. Entonces empiezan a crearse dos áreas, dos mundos que viven en la cabeza del creativo, que es una necesidad inherente por los aspectos de razonamiento, por las técnicas, ¿no? Dicen ahora los clásicos, eh, las carreras técnicas que te dicen cómo hacer las cosas. Y por otro lado, la emoción. En el territorio de la emoción, pues se suscribe todos los territorios importantes, creo yo, y alzo la bandera, ¿no?, de la creatividad y de la economía creativa, y nacen negocios de riesgo. Nacen negocios de riesgo que, si te das cuenta, pues es una dinámica muy compleja, porque uno, son negocios de riesgo, donde el riesgo está inminente, donde la emoción constantemente está ahí, donde la fórmula de hacer y hacer y hacer, pues necesita tener recursos para ejecutarlo, ¿no? Pero también es cierto que los creativos, cuando convocamos a los temas de razonamiento, si son convocados de tal forma, los temas racionales, pues en algún momento le empezamos a quitar la sangre al negocio. Entonces hay que tener cuidado con cómo convocamos a los territorios creativos los temas racionales. Yo prefiero pensar que los negocios creativos son negocios de riesgo y que va a llegar a lo largo de la vida del empresario, porque a lo largo de la vida del empresario es donde se suscribe la vida de la empresa. Va a llegar un momento en el cual, como tú bien lo dices, te vas a levantar en la mañana y vas a decir, no, yo no puedo. Me decía un cliente, es que estoy durmiendo como bebé, Mario. O sea, ¿cómo es que estás durmiendo como bebé? Pues es que me levanto a las 2 de la mañana llorando y cagado. Entonces, esos escenarios, como tú te darás cuenta, pues todos los hemos vivido. ¿Por qué? Pues porque se suscriben a que tenemos que hacerle frente a una dinámica de estar pagando sueldos, de estar pagando fijos, compromisos que vencen en 15 y en 30 días, y a nadie le gusta sentir que no llega el pago, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo cuando vemos que estamos sujetos a la danza de estar constantemente entrando a la banca electrónica y el pinche pago no pasa. Entonces, esta dinámica de los pagos que no pasan, estos escenarios donde vemos que nos levantamos y que estamos durmiendo como bebés, que estamos tratando de hacer mejoras. Este mismo cliente me decía, un tipo pintoresco como todas las personas que hay en el mundo creativo, decía, es que siento que estoy nadando al estilo Huastepec. Para las personas que desconozcan qué es Huastepec, es un balneario que está o estaba aquí cerca en Morelos, y es un balneario popular. Entonces él decía que se metía al agua, trataba de dar brazadas. En su mente él iba cada vez más adelante, pero cuando se le acababa el aire salía y no se había movido. Entonces te das cuenta de que la dinámica administrativa, los procesos de tomas de decisiones, como tú bien dices, examinando nuestros temas de costeos, de esfuerzos, de cobranza, de fijación de precios, pues resulta ser una dinámica que no lo vemos hasta que ya nos cansamos. Entonces puede ser que el emprendedor pase 3, 4 años en esa dinámica hasta que empieza a adquirir responsabilidades más grandes y quiere nadar cada vez más rápido. Y se da cuenta que las competencias
pues no vienen como por agregado a las personas que sabemos dibujar o que sabemos refrasear textos o que tenemos la posibilidad de diseñar con software o que tenemos la posibilidad de levantar producto audiovisual, largo, etcétera, ¿no? Son dinámicas que ni siquiera nos entusiasman, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque vivimos el entorno de la emoción, somos empresas de riesgo. Entonces, cada vez que vemos que pues los territorios de la juventud nos están abandonando, pues entonces empezamos a requerir como mucha más precisión en cómo alzar esta banderita que, como te darás cuenta al principio, pues ondeaba gloriosa, ¿no? Anárquica. Manda la chingada a ese pinche cliente. ¿Quién chingado se cree para estarme diciendo? Y cuando vemos ya pasaron 10, 20 años, y decía la santanera, ¿no? Es que Dios sí perdona, el tiempo no. Y cuando te das cuenta de eso, pues en las empresas que vendemos tiempo y que vendemos este escenario de llevar progresivamente los escenarios de attractiveness y tenemos la posibilidad de detonar assets de negocio críticos como los intangibles, pues lo único que tenemos es una mesa llena de preguntas, llena de frustraciones, llena de malas prácticas, desde los contadores hasta los administradores, hasta los pinches clientes, y no sabemos cómo conectarnos con la economía. Esa es la verdad. No sabemos que en nuestros estados la actividad económica predominante pues será alguna actividad predominante ganadera o energética, y forzosamente nosotros queremos venderle a los servicios. ¿Por qué? Porque vemos en las redes sociales que nuestros admirados colosos, estas personas que constantemente salen en los premios, salen en las conferencias a las cuales atendimos siendo estudiantes, pues estaban vendiéndoles, ¿no? Nosotros queremos imitar este contexto y la verdad es que en muchas de nuestras posibilidades, en estados, en ciudades, en países, la dinámica económica es diferente. No es lo mismo estar produciendo en Mérida, no es lo mismo estar haciendo arquitectura para Monterrey, no es lo mismo estar haciendo identidad gráfica para Guadalajara, no es lo mismo estar apoyando un grupo de personas que están haciendo software en Querétaro, porque en todas las entidades la economía empieza a funcionar de manera diferente y va a ser cada vez más complejo entender los contextos en los cuales somos convocados. Principalmente creo que uno de los principales problemas es que los empresarios creativos, que además somos empresas que hay para aventar para arriba en México, ¿no? Solamente de empresas de diseño gráfico, pues hay cerca de 22,000 empresas, 40,000 empresas de arquitectura, pasándolo por un largo etcétera, ¿no? De las que están registradas, ¿no? Se podría decir. Las que están registradas, porque definitivamente pues hay la posibilidad, yo te lo decía, lo único que hay que tener es una Macintosh para poder empezar a ser freelance, y esa es la verdad. O sea, 20,000 empresas dedicadas como al, digamos, al área creativa, al diseño y este tipo de temas, y ahí le sumamos las empresitas que no están registradas y luego le sumamos a toda la bola de freelancers que existimos. O sea, es una competencia. Mira, para que te des una idea del territorio económico de lo que estamos hablando, ¿no? Se dice, yo no sé, y además tengo en mi ejercicio hacer una crítica siempre constructiva hacia los datos que tenemos macroeconómicamente, pero hay por ahí una cifra que todas las personas que nos oyen verán, que hay un 4% asociado al Producto Interno Bruto. Ya hablar de estas cifras a nivel tan agregado, una cantidad tan estúpidamente grande de recursos económicos que se vinculan con trabajo, de recursos económicos que se vinculan con proveedores, de recursos económicos que se producen con cadenas de valor, pues imagínate la cantidad de comercio, en muchos casos informal, también tengo que decirlo, que se gesta vinculable no solamente a esas 22, estas 40,000 empresas, sino hay todavía más.
Entonces, a partir de esto, vemos que pues es relativamente sencillo aperturar una empresa, que estas empresas pues tienen la posibilidad de, dice la economía, la Secretaría de Economía, con datos que en algún momento levanté para mi primer libro, Autopsia de una empresa creativa, que una de estas empresas pues puede vivir 4 años y después de los 4 años, si va bien, pues levantará, ¿no? A lo cual yo tengo mis dudas, porque en mi conclusión de Autopsia de una empresa creativa, yo determino, y tú te vas a reír de lo que voy a decir, que cuando una empresa creativa se muere, en realidad no se da cuenta que se murió. En realidad lo que viene a bendecir ese espectáculo mágico es la reconfiguración para que tu amigo creativo te diga, es que me estoy reinventando. Entonces, cuando oímos, es que me estoy reinventando, en la tesis, yo determino que esa empresa ya se murió, solamente que no le avisaron, ¿no? Y como es tan ligera la dinámica empresarial, como te das cuenta cuando digo que lo único que se necesita para estar emprendiendo pues es una Mac y algunos clientes, es tan ligera esa dinámica que tenemos esa posibilidad de continuamente no ver la muerte, no aprender de qué nos morimos, de tener este mensaje interesantísimo de resurrección, de ave fénix empresarial creativa. La capacidad que tenemos de maquillar las cosas para que se vean bonitas. Sí, decir, si yo soy el que va y hace pitch para mis clientes y les digo que se van a hacer, pues como chingados no me voy a autoengañar a mí, faltaba más, ¿no? Entonces, tiene esa dinámica, pero lamentablemente lo que sucede de esta reconversión, de esta falta de aprendizaje, es que yo ya iba complejo para llevar mi primer proceso de emprendedurismo, de tener que haber aprendido algo empresarialmente hablando, de reconocer que yo tengo forzosamente que poner un dónde estoy y un dónde voy, y en este vehículo ir tomando decisiones de negocio, jugando evidentemente con entornos de escasez, que nadie nos dice eso, que estamos administrando dinámicas de escasez y de abundancia y que en el tiempo tendríamos que estar viendo como buenos directores cómo sortear ese entorno complejo, ¿no? Y como te digo, en paréntesis en rojo, es tan buena la posibilidad de que muchas personas comen y algunos comen muy bien de estos entornos, que tan agradecidas son estas empresas que hasta nos brindan la posibilidad de tener ingresos y estar en un escenario donde se pueden reproducir las riquezas, si son bien llevadas, a medida de que no se cometan tantos errores, ¿no? Entonces, después de este proceso, pues lo que vemos es que continuamente hay una dinámica de no aprender, de no querer aprender, muy doloroso porque al final lo que sucederá es que no hay peor ladrón que el que te roba el tiempo. Lo que yo veo es que nosotros a nivel de emprendedores somos los mismos que nos robamos nuestro tiempo. Entonces, pues eso tiene una dinámica compleja. Ahora te voy a decir la parte interesante, ¿no? La parte bonita, porque la parte fea ya te la conté. Pero la parte te estoy anotando una serie de preguntas que ahorita te voy a ir, te voy a ir soltando ahorita, claro, un poquito más adelante. Pero con todo lo que me has comentado, de repente, otra vez que me están surgiendo un montón de cosas, pero pues, si quieres continúa y ahorita entramos ya a una sesión ahí un poco de preguntas y respuestas y pues digo, esperemos que nos alcance el tiempo, aunque no tenemos tiempo límite, pero esperemos que no se vaya claro, tan largo esto. Tú me vas diciendo, mira, la parte mala, yo creo que en el proceso de administrarte, pues como todo proceso de aprendizaje, pues empezamos a dar consultoría hace 16 años. En los primeros 6 años yo pensé que me iba a morir de hambre, porque evidentemente hay una conexión directa entre la salud de las personas con las que tú haces economía. Si ellos están bien, te inyectan vida,
Si ellos no están bien, te inyectan lo contrario. Y en todo ese proceso, para reconocer cuáles son los tamaños de las empresas, cuáles son los, las utilidades que deben de tener, cuál es un territorio donde es factible operar, cuáles son los precios, cuáles son los retos, etcétera. A los primeros 6 años fue muy complejo. ¿Por qué? Pues porque nos contagiaba. Estos clientes que tenían la posibilidad de no tener ruta, de tener una bola de preguntas, de estar viviendo al día, de ir en un esquema de que no valoraban sus propios clientes, su trabajo. Escenarios, como ya te das cuenta, muy parecidos a los que nos tocó vivir a todos en algún tiempo. Así empezó a administrarte, pero la cosa importante es que nosotros siempre nos vimos como una consultora. Yo siempre quise ser eso, alojar conocimiento y vender conocimiento. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, pues lo que hicimos fue alojar conocimiento. En Autopsia de una empresa creativa, lo que hicimos fue valorar cerca de 120 empresas, 110, 115 empresas. Y de aquí viene la tesis. Estas empresas no se mueren. Estas empresas solamente dicen que van a darse una maquillada, vuelven al mercado, cambian el logo y entonces ahí viene el otro ciclo de los 40 a los 50 años del empresario, ¿no? Pero bueno, cuando te hablo de que empezamos diagnosticando y apoyando a empresas muy pequeñitas, pues fue un entorno muy complejo, pero de mucho aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que va pasando paulatinamente cuando tienes un mercado bien segmentado es de que en algún momento empiezan a pasar las cosas bien. Es decir, tanto te equivocas en un proceso que cuando te quieres volver a equivocar más por iteraciones ya no se puede. Entonces, eso fue uno de los puntos, yo creo que muy interesantes, que cuando nosotros a cierto tiempo, 6 años de ir conservando información, cuando nosotros nos queríamos equivocar en precios ya no podíamos. ¿Por qué? Porque ya habían sido una bola de procesos, de iteraciones que fuimos estudiando, que ya no podíamos, y afortunadamente empezaron a llegar los casos de éxito. Los casos de éxito empezaron a llegar con empresas de 3 millones, de 4 millones, en los cuales nosotros ya veíamos forje en esas empresas de cobranza anual. Y posteriormente, pues lo que hicieron fueron provocar la llegada de más empresas en las cuales ya no empezábamos a contar la facturación, porque no vimos una cosa importante en la facturación, sino el número de los empleados o de los colaboradores o de los creativos que estuvieran alojados en ese emprendedurismo. Al día de hoy, una de las empresas más grandes con las que hemos llegado a trabajar es de 200 personas, despachos de arquitectura de 50 estaciones de trabajo. Y lo interesante es de que todas estas malas prácticas administrativas, te puedo decir que siguen estando presentes en los entornos donde hay creativos más avesados, donde hay infraestructuras más formadas, donde hay entornos donde la pobreza, pues si así se le puede ver, no se ve, pero están ahí siempre presentes como fantasmas, como cuervos de mala muerte, en una especie de cuento de Edgar Allan Poe, que están ahí presentes. Y te puedo decir que los creativos con los que hoy trabajamos, pues podemos decir que tienen la posibilidad de tener ingresos por cerca de 3 millones 500 mil pesos anuales, lo cual, como empecé en la presentación, pues se puede ver que ya es un entorno de ingreso muy parecido al ingreso que puede tener una gerencia media, una gerencia alta en un corporativo, ¿no? La cosa positiva es que con los creativos de esta índole, una cosa padre es que tienen el tiempo disponible, es decir, que si bien es cierto que en la alta gerencia corporativa, pues hay pérdidas de pelo, hay cuestiones de salud grave. Nuestros clientes, hay la posibilidad de que haya libertad y que haya la posibilidad de que haya una muy fuerte estructura
de tener claro algo, que estas empresas son empresas de valor agregado y son empresas de riesgo. El riesgo hay una forma de administrarlo y hay una forma de transformarlo en oferta para que los clientes de estos mismos clientes puedan tener el valor agregado que estas empresas producen, estos assets intangibles que estos creativos producen, de que no hay, o lo que tratamos de hacer es que no haya tantas telarañas en relación a resolver la pregunta, ¿cómo se conectan estas empresas con las economías de sus ciudades o de sus estados? Que claramente sea un statement muy claro, me conecto de tal manera con esta actividad económica, no divagante, no es a través, no, es claramente cómo agrego valor. Y a partir de esa dinámica podemos ver que también, así como hay territorios donde yo te decía que uno de mis clientes hace un buen tiempo decía que estaba durmiendo como bebé, hoy te puedo decir que también está la otra parte, no siempre tan positiva, ¿no? Porque en algunos casos, pues también estos otros creativos pues tienden a, pues en agentes de riesgo, a quererse quemar todos los cerillos en una dinámica diferente, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos tratado de cultivar algunos aspectos esenciales de filosofía, como el ocio. Me parece que una de las administraciones más interesantes que hemos hecho en Administrarte es que se administre el ocio, es decir, que se administre la capacidad que tienen los creativos o que tienen la capacidad que tienen las personas por constantemente estar invirtiendo una cantidad de tiempo y una cantidad de recursos en la fabricación de los contextos de ocio donde en realidad proceden las ideas que puede tener un creativo. Es decir, si un creativo solamente se está dedicando a producir, y estoy hablando de empresas grandes, ¿no? Un creativo solamente se dedica a producir, entonces no va a fabricar assets de calidad. Un creativo tiene que tener ocio, tiene que viajar, tiene que consumir contenidos, tiene que ir al cine, tiene que escribir, tiene que provocar estar en contacto con nuevas experiencias, porque ahí es donde suceden las ideas, no propiamente suceden frente a la computadora. Tú sabes de lo que hablo, ¿no? Esta madurez del tema creativo no es como lo pueden ver los creativos jóvenes. Hay ciertas frases que son, me parecen muy importantes. Por ejemplo, había una gloriosa. Decía algo así como, la inspiración es para novatos. Tiene mucho que ver con el territorio de estar administrando el ocio. Porque a la hora de resolver problemas, el creativo ya está convocando un banco de datos cultural grande y sofisticado. Y no es propiamente olfatear la posibilidad de hacer un brainstorm y tratar de echarle ganitas y de ponerle ondita a los entregables para que subsista así. No se trata de eso. Entonces me parece que en la madurez también habría una forma que administrar otra dinámica donde proceden los recursos económicos que tenga la sofisticación de cómo el creativo se hace áreas de ocio para estar fomentando constantemente una voz que quiera decirle algo al mercado. Ok, híjole, son un montón de datos bien interesantes. Esto que comentas precisamente del ocio se me hace importantísimo, el cómo quizás lo asumimos o lo metemos como parte de los creativos, pero qué importante es de repente voltear a verlo como parte de tus recursos y darle un valor a eso. Y no estarte peleando, porque de repente creo que somos un poco así, ¿no? O sea, nos peleamos con no tengo ganas de hacer nada y me pongo a ver videos, ¿no? Pero esos son recursos que en algún punto, como tú dices, pues tienes todo un banco de información y de cultura general que yo considero que todos los creativos debemos de tener mucha cultura general, porque eso nos da más información para de repente en algún punto saber cómo utilizar esa cultura general, ¿no? O sea, no es nada más como por decir, pues
me voy a ver bien nerdo sabiendo de un montón de cosas, ¿no? O sea, saber capitalizarlo en proyectos y que sea funcional, ¿no? Y te digo, esa parte de ponerle valor al ocio se me hace bien, bien interesante. Quisiera hacerte una pregunta aquí de algo que mencionaste hace rato que me quedó ahí en la cabeza. Y te explico un poco. Yo considero, esta es mi forma de ver y cómo de repente yo defiendo esto, pero quizás ahorita cambie un poco de opinión con relación a lo que me comentes, ¿no? O sea, yo considero que yo volteo a ver mi valor, pongo un precio a mi servicio, que debe ser un precio fijo, y trato de vender, o sea, trato de vender ese valor. Eso es lo que yo hago, ¿no? Y de repente yo lo menciono así, es que yo no me tiene que interesar si el cliente tiene o no tiene dinero, o sea, ese no es problema mío, ¿no? O sea, es problema del cliente, y cuando yo venda mi valor, el cliente va a decidir si me puede pagar, si me quiere pagar y todo esto, ¿no? Pero mencionaste una cuestión de que, pues, cómo funciona de repente la economía en diferentes ciudades, incluso estando dentro del mismo país. Y la pregunta es esta, o sea, ¿tú consideras que el precio que yo manejo o el precio que se maneja por un servicio en específico debería ser, se debería ajustar dependiendo a la ciudad en la que se va a ofertar el servicio? Me parece que va a ser diferente en cada caso porque tiene que ver con la ciudad, pero más que con la ciudad va a tener que ver con el ecosistema o con la cadena de valor. No quiero sonar muy técnico porque lo habíamos hablado al principio, suena de hueva, pero tiene que ver con dos cosas. Yo siempre voy a ser muy claro con cualquier persona con la que esté haciendo consultoría y voy a tener que hablar constantemente de la intersección del conocimiento del impacto de negocio que tiene la agencia creativa y las soluciones creativas que tiene la agencia creativa. Entonces quiere decir que hay una intersección en el cual por lo general los creativos solamente son bondadosos con los ejercicios plásticos o con los ejercicios de solución de problemas de comunicación o de posicionamiento, llámale como le llames, ¿no? En el mercado. Pero lo que están terriblemente alejados los creativos, y esto no propiamente creo que sea por una cuestión de que no les interese. Los creativos tenemos muchos incentivos para generar valor en las salas de reunión de nuestros clientes, pero no sabemos cómo. Entonces, es el impacto que a determinadas empresas se les da a través de soluciones o a través de assets creativos. Lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo estar produciendo soluciones de assets creativos para una comercializadora donde el eje es inventario, mueve el inventario, mueve el inventario. Eso es todo de lo que hablan las comercializadoras, ¿no? Pero si hablo de un show, pues lo que nosotros queremos en un show televisivo, en un show de YouTube, es generar tránsito, es generar muchas personas que nos estén viendo al mismo tiempo. Entonces, el gerente que está corriendo una empresa de show, un show, Chumel Torres, pues lo que quiere es audiencia. Entonces, eso es una meta muy clara. Y por el otro lado, una comercializadora, lo que quiere es movimiento de inventario, comprar el producto correcto para moverlo. Entonces, las empresas tienen diferentes ópticas en relación a cómo estos beneficios de una asesoría de una empresa creativa va a vincularse con el impacto económico. Como te das cuenta, hay un divorcio, porque tenemos grandes creativos que tienen una posición muy firme en relación a los colores, a la importancia del branding, a la importancia de tener una página, a comunicar los objetos de valor. Pero si estamos haciendo esto con el modelo de negocio, con la dinámica de impacto equivocada para la empresa, entonces hay un divorcio de esta intersección. Bueno,
Naturalmente, cuando nosotros vemos a las personas haciendo una exposición de sus servicios, veremos que hay un enorme potencial creativo, pero no hay un enorme conocimiento del mercado o de los impactos que puede hacer esa empresa con todos sus assets creativos, con sus assets intangibles, en relación a cómo se conecta esta empresa con su economía y con sus clientes. Entonces, ahí me parece que está lo primero. En el otro ámbito, para responder la pregunta, sí tiene que ver el territorio económico en el cual se esté produciendo. Por supuesto, si yo voy un poco más hacia la derecha y me vinculo con las personas productoras de ganado, y entonces quiero venderles el potencial del branding, estas personas no van a saber absolutamente nada. Si me meto con los industriales de Monterrey y quiero decirles que tengo conocimiento en relación a cómo llevar una empresa de producción de lácteos, igual y ellos llevan transformación de acero y no les interesa nada. Si me voy para el Bajío con una empresa que tiene relación con la fabricación de aeroespacial, por decir algo, pues también nos va a servir el bagaje que yo tengo de haber estado trabajando con los de las vacas, de haber estado trabajando con la transformación. Esto es lo que sucede en muchos casos. Cuando estamos viendo una empresa creativa, vemos muchos backlogs. Vemos conocimiento de las vacas, vemos conocimiento de la transformación de metal, vemos conocimiento y entonces nos compran lo que entregamos, no el conocimiento del negocio de nuestro cliente y lo que entregamos. En esta función vive el impacto y el valor que nosotros podemos generar para los clientes. Okay. Ahora sí que tratando como de, no sé, interiorizar o comprender un poquito más esto, el tema del territorio es importante, pero es uno solo de los valores que uno tendría que tomar en cuenta como para establecer un valor de tu servicio, ¿no? O sea, es como que, ok, sí, en este territorio, pero aparte voy a observar como el potencial que tienes dentro de este territorio y aparte voy a observar como la experiencia que yo tengo que te pueda ofrecer para sumar a lo que podemos trabajar en conjunto. O sea, es como tomar en cuenta varios valores para poder establecer un precio justo, adecuado a ese negocio en específico? A mí me parece que sí. Uno de los aspectos que hay que tener muy claro cuando hacemos un ranking de precios, el primero es quién oferta, además de un servidor. Porque la elección de una persona que está aceptando el precio también tiene que ver en relación de cuántas personas hay en el mercado y cuántas más de esas personas pueden estar haciendo que va a ser una empresa creativa por menos precio. No podemos estar pensando que en negocios el proceso de toma de decisiones o la óptica que tienen nuestros clientes para con nosotros sea, es que se lo voy a dar porque está guapo o porque hay un montón de aspectos que son importantes, ¿no? Es, yo quiero tener lo mejor de los dos mundos. Y yo creo que todo el mundo lo vemos cuando adquirimos productos y servicios. Cuando llega un plomero a tu casa, pues lo que quieres inmediatamente es bueno, bonito y barato. ¿Por qué el diseño no tiene que ser eso? Porque parece que el diseño es un concepto que cada vez que toca un producto o un servicio, lo ilumina. Y eso es falso. Yo he visto empresas creativas que hacen verdaderas monstruosidades con marcas, que entregan un trabajo que ni sofisticado, ni elegante, ni que resuelve los problemas. Al contrario, hace todo lo contrario para que estas empresas tengan posibilidades de no ver en lo que están entregando una posibilidad de que haya mejor presentación con sus clientes finales. Es decir, el diseño, está muy padre decir que hay diseño, pero tú y yo sabemos que también hay diseñadores muy buenos y pésimos diseñadores. Entonces, cuando decimos el ranking del precio, forzosamente tenemos que compararlo. Por eso creo yo que vale mucho la pena escoger un segmento en el cual yo pueda hacer las cosas mejor que la competencia. Entonces, si hay un segmento en el cual yo vea
que hay conocimiento del negocio del cliente. Eso es uno de los factores que siempre va a ser importante, el conocimiento del negocio de mi cliente. Y también es importante decir que pues los aspectos de la posibilidad de encontrarte con otro cliente como el que te está convocando, pues también tienen que ver mucho con el tema de la prospección pasiva. La mayoría de nuestros clientes caen por recomendación. Eso es la verdad. Y eso quiere decir que en prospección pasiva nosotros no vamos al mercado, esperamos que los clientes vengan por nosotros en función de que la recomendación cubre uno de los procesos más interesantes que hay en relación a empresas con activos tan raros como es los que nosotros vendemos. Y esa relación que hay con los clientes, nosotros en Administrarte rankeamos y creemos que puede llegar hasta 4 años, es decir, una relación con un cliente puede ser tan fructífera que no solamente te dé un proyecto, sino que te dé una relación de 4 años. Entonces hay todos los incentivos para que las empresas no prospecten, que vivan de la prospección pasiva. Y entonces se da una dinámica compleja, porque tenemos que ir a mostrar el valor de productos que no sabemos cómo ir, porque cada 4 años son los que voy al mercado. Y por otra parte, tengo la posibilidad de tener mucho trabajo con el cliente ya que ya tengo y solamente me preocuparé de buscar a otro cuando se me vaya ese. Entonces, hay una dinámica interesante que se tiene que romper. En relación al precio, que es al menos creo yo donde quieres llegar, aquí soy muy claro. Me parece que el tema tiene que ver con una posición muy puntual de inelasticidad de los precios. Como sabes, soy un apasionado de la economía, hice mi especialidad en economía y solamente fui a curiosar aspectos de inelasticidades en relación a productos intangibles. Los productos intangibles, como todo lo que producimos en nuestras máquinas, tiene la bondad de ser inelástico. Eso quiere decir que la persona lo aceptaría, las personas que están aceptando su precio aceptarían precios más altos, incluso si solamente les doy un proyecto. No pasa lo mismo con otra clase de servicios, otra clase de productos. Por ejemplo, la elasticidad de la gasolina. Tú verás que sube, ¿cuántos centavos? Que sube 1 peso y ya te cambias de proveedor, porque es muy elástica. Entonces dices, oye, ¿qué es esta cosa loca de la que está hablando este güey? Pues está hablando de conceptos económicos que hacen que las personas que vivimos en una economía tiendan a ver diferentes los productos que se producen. Y a partir de lo abundantes o lo escaso que sea, se puede tasar el precio. Bueno, los activos intangibles que nosotros producimos son inelásticos. Eso quiere decir que si son bien vendidos, existe la posibilidad de que lleguen a ser tan inelásticos como lo puede ser un Van Gogh. Así de claro. Es decir, sujetar a una subasta una pieza que no tiene sustituto, ¿no? Por eso creo yo, y lo hablábamos antes de esta conversación, que en algunos casos está bien que la gente no tase y no ponga los tableros de precios. Eso le conviene solamente al precio aceptante. Eso va a ser una dinámica en el que el precio aceptante diga, pues yo compro diseño aquí como está en este tabulador. Y vemos que es una práctica relativamente común cuando ya te vinculas con empresas grandes, ¿no? Eso lo hacen sus departamentos de compras porque no quieren empezar a pagar más, porque saben que podrían pagar más. Entonces, en esa dinámica, yo te puedo decir que en teoría económica, yo promuevo el hecho de que incluso en estrategia de negociación, pues se lleven con mucha secrecía los precios. Ya te darás cuenta que en algunos casos vas a empezar a tener tus entrevistas con algunos empresarios más avesados y demás, Jorge, que va a ser completamente incómoda
la plática de, oye, ¿tú cuánto cobras? Claro. por, por la dinámica de la elasticidad de los precios. Entonces ahí explicaríamos la conducta humana en relación al valor de un producto. Sí, yo creo que hay estas dos formas de razonar esta parte de los precios, ¿no? O sea, una que es esto que comentas de repente, no sé, hacer como grupos o investigación para generar un tabulador de precios. Acá en Tijuana no existe uno como tal, un tabulador de precios, pero sé que por ahí en internet circulan algunos, ¿no? Y donde te indica, por tal trabajo, más o menos un margen de precios aceptables que yo lo veo como positivo por un lado, porque si se establece un precio como alto y todo el mundo empieza a cobrar de ese precio hacia arriba, la competencia se va a dar más por calidad de trabajo y por servicio que por números, ¿no? O sea, ya no es como que, ay, yo te cobro menos para ganar al cliente, ¿no? O sea, ya sabemos que de aquí para arriba te vamos a cobrar todos, ahora el cliente va a decidir, obviamente, por quién lo hace mejor, ¿no? Entonces eso invita o empuja a que todos los creativos subamos nuestro nivel para poder ser más competitivos, ¿no? Por ese lado lo veo positivo, pero entiendo esta otra parte de decir, bueno, es que si yo pongo un tope, a lo mejor ese número pues ya no lo voy a poder subir tanto porque el cliente ya sabe que ese es un número adecuado, ¿no? Entonces, pues ya nos juega un poquito en contra el hecho de que los clientes pues sepan realmente cuánto cobrar, pero sí sucede mucho esto que lo he venido como analizando o pensando, el hecho de cómo un mismo trabajo, dependiendo del creativo o la agencia, pues puede pasar de 100 pesitos a millones, ¿no? O sea, hablando lo he mencionado mucho como de un logo, ¿no? O sea, pues hay gente que te cobra 100 pesitos y hay agencias que te cobran millones. Obviamente implican un montón de variables y cuestiones, pero es ese, de repente ese margen así súper disparado que pues todo el mundo quisiera saber, oh, pues yo como cobro millones, ¿no? Pero pues también nos da de repente como miedo de decir, no, pues dame 500 pesitos y ya con eso jugamos, ¿no? O sea, son como un montón de cuestiones que digo, es la parte psicológica, también es la parte de reconocer valor, o sea, reconocer cuánto valgo yo, por la experiencia que tengo, por el trabajo que hago y por lo que el cliente va a ganar trabajando conmigo, ¿no? Entonces, pues todos esos son aspectos que uno tiene que empezar a visualizar, observar, a poner en el mapa para decir, ¿no? Pues, o sea, pues yo cobro tanto, ¿no? O sea, poner números que en cierto modo pues nos sean más rentables, ¿no? O sea, hablando de rentabilidad, porque pues todo el mundo quisiera ganar más, pero siendo honestos, pues que sea rentable, que no sea desgastante de repente dedicarle chingo de horas para ganar bien poquito y lo que todavía el cliente no te quiera pagar a tiempo y otro montón de problemáticas que surgen por ahí, ¿no? Mira, yo creo que es muy puntual lo que tú comentas. La verdad es que lo veo bastante bien. Además, cuando empiecen a verlo las personas, yo creo que les llamará la atención porque muchas van a tener este mismo razonamiento. Como te das cuenta, en Administrarte tenemos una misión y es querer que las empresas no pasen por problemáticas complejas en el quehacer empresarial. Entonces yo te podría decir que lo que me estás diciendo justamente es un sistema de creencias. Es decir, que esta vocecita con la que empezábamos a hablar, oye, yo creo que... El duendecito ojete, ¿no? Como dice Polo Polo. Vamos a tener que pensar de otra manera. Y la parte que nadie se atreve a hacer es que si estamos hablando de una empresa en específica, vamos a hablar de una empacadora de mariscos que hay en Tijuana. Si hay una empacadora de mariscos en Tijuana, esa empacadora de mariscos es de determinado tamaño. Vamos a ponerle 100 millones de pesos anuales. Bueno, esa empresa de 100 millones de pesos anuales, si va a tener un presupuesto para el área de mercadotecnia, entonces va a destinar un porcentaje. Ese porcentaje de 100 millones de pesos puede llegar a ser el
0.07%. Haz las matemáticas. Ahora, si tú estás solamente interesado en el mercado de las empacadoras de mariscos, yo no sé cuántas haya en todo el Pacífico, tenemos que ir a ver de qué tamaño son. Y al saber de qué tamaño son, saber si podemos ir con ese 0.0% de lo que su presupuesto va a ir vinculable a los assets que nosotros vendemos. ¿Hay forma de saber esto? O sea, de estar enterados también de más o menos qué porcentaje le dedica una empresa a marketing. 0.07% inversión en diseño. O sea, ese es un dato real. Ese es un dato real de diseño, ¿no? Ok. Pero tendríamos que hacer la chamba para decir cuánto las empacadoras de marisco en México quieren invertir en proyectos anuales en mercadotecnia, que es ahí donde nosotros papeamos. ¿Vale la pena hacer la investigación? Mi hermano, por supuesto que vale la pena. En lugar de estar infiriendo la fórmula, en lugar de estar pensando con la vocecita, el sistema de creencias, y tú sabes que los sistemas de creencias son maravillosos porque da para hacer una gran cantidad de memes, una gran cantidad de posteos. Pero lamentablemente la referencia que hay con los memes es para abonar a esta cultura de dinámicas sociales interesantes culturalmente hablando. Que nos sirven para reírnos, pero no nos suman, ¿no? O sea, hacia dónde nos llevan. Nada. Entonces, si yo quiero tener, pues a lo mejor el 5% de todas estas empresas, yo hago mi tarea, sé que es complejo, sé que me va a tardar un montón de tiempo, sé que involucra censar cosas, y ¿sabes qué te digo? Nuevamente, viene nuestras ganas de no hacer las cosas bien y decir, ¿cómo estaba la onda esta de reclamar que no me están pagando lo correcto? Y nos pasó. Mira, la verdad es que esto que abona un poco, sí hay una forma, y una fórmula técnica tiene que ver básicamente con el mercado y tiene que ver con lo que nosotros cobramos. No podemos pensar que se lo dejamos a la incertidumbre, al humor, no. Sí tiene que haber aspectos psicológicos a la manera de vender nuestros servicios, tiene que ver con nuestra estrategia, tiene que ver con nuestra filosofía, pero tiene que ver más con esos aspectos, ¿no? Enfrente de nosotros pueden estar empresas que tienen la posibilidad de generar 10 o 20 veces más lo que nosotros cobramos. Y solo por no entenderlo, pues no tenemos la posibilidad de tasar nuestro precio en relación a lo que son los presupuestos de esas empresas. Yo opto por llegar a una conclusión y decirte de la mejor manera, con mucho cariño y mucho respeto, que hay que hacer la tarea y hay que fincar los precios en relación a los presupuestos. Es como verle el juego al güey que está jugando contigo póker. Y dices, pues ¿para qué lo hago un juego de azar? Investigo qué es lo que está pasando del otro lado y a partir de eso pongo mi precio. Es complejo, ¿no? No, sí, es que tienes mucha razón y digo, es que hay un montón de cuestiones ahorita que me están rebotando, ¿no? Me están rebotando en la cara precisamente y lo tomo también con mucha humildad, ¿no? O sea, no me siento ni agredido por hacerme ver esta parte porque mucho de lo que... La razón por la que empecé a hacer estos videos hablando específicamente de los precios o de los números del dinero en las áreas creativas es un poco porque cuando uno egresa de repente no sabemos cuánto cobrar y siempre preguntamos y muy poca gente te dice, yo cobré tanto o yo cobro tanto, ¿no? Pero te digo, eso me rebota en la cara porque es precisamente lo que estás diciendo, o sea, por no querer hacer la tarea o no saber hacerla, que también esa es otra cuestión, mejor pregunto cuánto cobraste tú para yo más o menos o cobro lo mismo o más o menos tanteo si tengo la misma calidad para saber más o menos cuánto cobrar, pero lo estoy haciendo con relación a un valor
o sea, con relación a lo que alguien más me diga que es correcto, ¿no? O sea, pero esto precisamente que me estás diciendo y la otra cuestión de la prospección pasiva, que también me rebotó en la cara, porque yo así lo manejo, es, pues sí, porque de repente el ir y estar tocando puertas y hacer una prospección un poco más agresiva, o el hacer este tipo de investigación y ya llegar con más bases a una empresa, decirle, mira, yo te puedo ayudar con esto y te voy a cobrar tanto porque yo sé que eso es lo que tú vas a pagar, yo sé que tú tienes ese presupuesto para pagar y yo sé que yo te puedo ayudar específicamente a ti. O sea, eso es oro puro, ¿no? Lo que me estás diciendo, porque creo que sí, la mayoría estamos en ese lado de decir, no, pues que me vean y ya cuando sepan que estoy cabrón para diseñar, que me busquen, ¿no? Y ahí yo soy el rockstar, yo sigo haciéndome como el artista y ahí es donde yo le voy a vender, pero pues no, o sea, a final de cuentas, ya sea como freelance o ya con una empresa, pues es una cuestión de ventas. O sea, el hacer ventas siempre va a ser pues importante para poder mantener una calidad de vida, un ingreso específico, pero hay que saber hacer esas ventas y pues por medio de la investigación, o sea, no, prácticamente es como, pues no sé, o sea, salir con una chica y como la película, no sé si la viste, la de Lo que ellas quieren con Mel Gibson, que él puede escuchar lo que piensan las personas, ¿no? O sea, no sé si viste esa película. Sí, claro. Y que, bueno, está teniendo relaciones con una chica y pues hace todo lo que ella está pensando, ¿no? O sea, porque la está escuchando, o sea, hago esa analogía, ¿no? O sea, con los clientes, pues haces todo lo que el cliente está esperando, pero porque ya lo investigaste, ya sabes qué es lo que espera y lo que necesita, y si tú le puedes ayudar a resolver eso, va a ser más fácil y va a ser una relación mucho más chingona. Oye, otra cosa, esto es lo que nosotros hacemos o lo que nosotros proponemos, no quiere decir que seamos dueños de la verdad, ¿no? Pero también, y me gustaría dejarte este mensaje en relación a precios, que me parece que una de las cosas que las personas quieren comprar de una empresa creativa es en un lugar se encapsula todo el conocimiento que estas empresas tienen del negocio del cliente, eh, tienen, se encapsula también el conocimiento que las empresas tienen para ejecutar diseño sensacional, creatividad sensacional, capacidad de resolver problemas con nuestras propias herramientas. Ahí también se almacena esto, premios, clientes en el mismo sector, referentes en el mismo sector. Todo esto se encapsula en un solo lado y es la capacidad de influencia. Si nosotros tenemos claro cómo tasa el precio una empresa que no tiene capacidad de influencia y otra empresa que tiene capacidad de influencia, vamos a ver que en muchos casos eso es lo que se está vendiendo. La capacidad de liderazgo, de decir, tienes que hacer esto. Es más complejo de lo que puede ser esta sencilla explicación para meterlo ahí a la fórmula, ¿no? En muchos casos el proceso de negociación, el proceso del precio aceptante, tiene que ver con esta voz amplificada, con esta capacidad de reconocer incluso hasta antes de que llegue la persona o la empresa por 3 o 4 voces esta posibilidad. Por eso me parece que es muy pertinente cerrar con, como empecé hablando de este maestro chileno que decía que él daba su clase de elección de futuro, y me parece que es muy pertinente también reconocer que la empresa creativa vive de los 30 a los 40 años del empresario su primer entorno más productivo, y luego de los 40 a los 50 un segundo periodo productivo, pero ya de los 50 a los 60 parece mensaje de vacunación, pero no lo es. De esas temporalidades ya viene la capacidad de
tener que guardar energías. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque también viene un ciclo en la vida del empresario donde empieza a tener hijos, empieza a tener gastos y entonces ya no puede producir al mismo ritmo. Entonces, en toda esta dinámica, la elección de los futuros es importante determinarlos en el área creativa porque no se puede hacer todo para todos, porque se necesita hacer una segmentación y se necesita tener una estrategia para poder articular cada una de nuestras decisiones año con año para convertirte en un referente en el cual tú te sientas más capacitado. No es necesario ser el mejor diseñador, pero sí es necesario crear el poder de influencia que impacte a todo el sector que a ti te interesa tener. Entonces, me parece que este es uno de los consejos más importantes. Eh, Somos empresas de riesgo, pero hay algunos aspectos que no se tienen que dejar a la buena de Dios. Sin duda se tiene que tomar decisión sobre el dónde estamos, a dónde vamos y construir las decisiones para formar eso que estamos tratando de reproducir para tener capacidad de influencia y que los precios aceptantes nos acepten cada vez propuestas económicas más altas, porque ese será el valor que entregaremos. Mario, de verdad te agradezco mucho. Creo que todo lo que me has contado, o sea, para mí es como de muchísimo valor, porque tiene una mirada bien distinta a lo que yo venía, a este sistema de creencias, que voy a adoptar ya esa frasecita, porque es real, o sea, de repente, pues, surgen, hay muchas cosas que uno trae ya en la cabeza, hay cosas que te dijeron y a veces ni siquiera sabes si son cosas que tú traes o alguien te las instaló por ahí, pero el de repente darte cuenta, verlo y que alguien te lo haga ver, pues es un campanazo, ¿no? Entonces, creo que en lo personal voy a empezar a prestar más atención a todo esto que comentas y sí voy a modificar prácticas, ¿no? Porque es real, o sea, creo que soy parte de ese porcentaje de creativos que está en un poco atorado como en esto. Y el hecho de darle la vuelta y cambiar de repente formas de hacer las cosas, pensando más estratégicamente en negocio, siempre es positivo, ¿no? Entonces, pues digo, a lo mejor dentro de 1 o 2 años volvemos a platicar y digo, mira, ahora estoy acá, ¿no? Gracias a los consejos, ¿no? Y pues bueno, ya para ir cerrando, Mario, no sé si quieras compartirnos redes sociales de Administrarte o quizás hay algún comercial ya un poquito más directo de, pues, cómo acercarnos para contratar sus servicios y todas estas cuestiones. Y bueno, yo tengo un par de libros. El primero lo pueden encontrar en Amazon, me parece todavía, solamente en digital. Es Autopsia de una empresa creativa. Este es un libro que ya tiene un ratito, tendrá unos 4 o 5 años. Y es como, pues, esta relación que hay con el sistema de creencias y también la formulación de que las empresas no se mueren, ¿no? Sino se reinventan. Y luego, este año pasado, sacamos un siguiente libro que se llama Jumper, Metodología para exterminar proyectos malditos y zombies, que son estos proyectos que se alargan, ¿no? Entonces es un método para poder negociar comportamientos del cliente, lo cual tendrá su lógica y su tema, es un poco más complejo, es un método, está probado. Jumper es una de las cosas que implantamos con nuestros clientes de Administrarte, es decir, los ayudamos a negociar. Te darás cuenta que en muchas universidades del sector de humanidades, diseño, debería de haber una carrera un poco con economía, ¿no? Economía creativa, un poco con negociación de comportamientos. Son cosas que nosotros hemos querido aportar. Síganos en nuestras redes, entren a nuestra página www.administrarte.com. Tenemos clientes de toda la República. Lo que les aconsejamos es vincularse con 3 o 4 cursos que tenemos a lo largo del año. Esa es la mejor manera de iniciar un proceso con Administrarte.
empezar poco a poquito, un cursito, ya más o menos vas viendo de qué pie cojeas. Y luego hacemos programas anualizados de 52 semanas, en los cuales el eje principal, evidentemente, es la negociación, algunos conceptos como económicos, de dónde poner atención, cómo agregar valor a diferentes industrias. No es lo mismo vender en turismo que vender en una comercializadora, que vender en una transformadora de carros. Hay muchas industrias, ¿no? Entonces, pues encantado, mi estimado Adrián, gracias por la invitación y aquí seguimos al pendiente de dudas Excelente. o preguntas. Nada más una última pregunta. ¿El servicio que ustedes ofrecen es específicamente para empresas o desde un freelancer pudiera contratarlos? Nosotros lo que hacemos es reconocer en qué momento están las empresas. Por ejemplo, hay un cuadro que desarrollamos para dividir empresas de freelancers, ¿no? Por lo general se dice eh, todo el tiempo, estoy independiente, soy freelancer, ya soy una empresa, ya tengo 2 o 3 personas. Pero nosotros seguimos una formulita bastante básica para determinar, y así lo hemos hecho, no quiere decir que así sea, así nos funciona a nosotros, determinar que un freelance puede estar por abajo del 1.500.000 pesos al menos en México. Entonces, si somos empresas que estamos en los 300, en los 600, un buen año 1.200, va a ser muy difícil que con la cantidad de horas que tenemos, pues alcancemos 1.500.000 o que le peguemos a 2 millones, ¿no? Dices, oye, pero ¿cómo es posible que se pueda dar ese fenómeno con los precios? Bueno, cuando las empresas tienen la posibilidad de ir a ver en su óptica de 52 semanas posible facturación de 2 millones de pesos, nosotros estamos pensando que hay una empresa. Entonces, cuando ya hay una empresa, vemos que hay todas las posibilidades a través de esta prueba del ácido que nosotros tenemos para reconocer que hay algo que se está conjuntando, la oferta que se vende con la demanda en su mercado. Entonces podemos determinar que ya hay algo que administrar. Cuando las empresas están por abajo de eso, decimos, bueno, entra a un proceso de cursos, ve cómo funcionan algunos razonamientos. Si en algún momento te sientes con la óptica de querer, como gente como tú, Adrián, que dice, oye, ya tengo la posibilidad de ir con una óptica nueva un año y quiero ponerme la meta de facturación de 2 millones de pesos, ¿qué hacemos? ¿No? Nos interesa mucho eso, puesto que ya hay una óptica de crecimiento. Hay cosas loquísimas porque la mayor cantidad de nuestros clientes son de un cliente que ya le funcionó y entonces ya vinieron. Lo que es muy interesante es que entre nuestros clientes si hay un despacho de arquitectura y tienen que recomendar a alguien este despacho de arquitectura, no es otro despacho de arquitectura, nos recomienda a algún amigo de branding, ¿no? Entonces lo que sucede en esa dinámica es de que hay gente que se nos acerca, por eso dejo abierta la puerta, personas que la están pasando definitivamente mal, que rankeamos un proceso exitoso más o menos en 1.200.000 y una vez que ya empezamos el proceso, pues empieza a salir todas las verdades financieras, ¿no? Esta persona pues debe 30.000 pesos para un banco, 30.000 pesos para el otro. Entonces no es tan así, no está tan limpia la empresa. Bueno, han sido procesos tan benéficos que incluso nuestros clientes que hoy en día de haber trabajado 3 años continuos están en 6 millones de pesos. Hay empresas que las tomamos, que hemos empezado a hacer procesos desde los 700.000 pesos. Entonces, eso ha sido porque pues vemos que hay necesidad, también nosotros estuvimos ahí, también nosotros dormíamos como bebés y queremos que la gente no pase por ahí. Pero eso sí, tiene que ser muy constante el trabajo en el mercado, de querer hacer bien las cosas para que el proceso sea
satisfactorio. Después de todo, una consultora vive de los casos de éxito. Claro. Entonces, adicionalmente a este territorio, pues si gustan entrar en contacto, pueden entrar a la página www.administrarte.com. Tenemos un LinkedIn, tenemos un Facebook, tenemos un Instagram, donde adicionalmente también hay pláticas. Cada mes tenemos un calendario de pláticas, es decir, una plática cada mes. Y hablamos de temas que son relevantes a nivel económico y a nivel de precios, a nivel de costeos y a nivel para que se pueda tener información también para las personas y que tengan cada vez procesos de decisiones más informados. Okay, excelente, excelente, Mario. Pues reitero, muchísimas gracias por aceptar la invitación por acá. Y pues por aquí seguimos en contacto. Espero que les haya gustado este video y si les gustó, pues compártanlo, porque pues, es información de repente que vale la pena compartir y que vale la pena que estar enterados, ¿no? de todo esto y quitarnos estos juicios morales o ¿cuál era la palabrita? Los sistemas de creencias, irnos borrando este sistema de creencias que traemos ahí muy, muy arraigados. Pues muchísimas gracias, Mario, y pues por aquí seguimos en contacto. Gracias.